Bueno, gracias Domingo Páez. Así mismo la dejaron ustedes. Qué interesante todo esto. Señores, ¿cuánto tenemos que hablar para lograr esta conducción institucional? Son muchos elementos y así como los compañeros trataban con posiciones bastante claras el aspecto relativo a la segunda mayoría del Congreso Nacional, nosotros queremos tratar otros temas que también están generando la atención de la gente. Pero esto debe continuar, esta discusión debe continuar, porque la gente debe conocer de dónde procede cada opinión, cada posición y qué busca cada acción, sobre todo cuando se trata del ámbito político. Miren, yo quiero referirme a una acción que se está llevando a cabo en este momento. Las autoridades sanitarias han comenzado a expresar preocupación real ante la incidencia elevadísima que hemos estado denunciando en los últimos tiempos del COVID-19. En el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública anuncia un incremento que a juicio de ellos es leve, pero preocupante. Un incremento de la incidencia del COVID-19 en por lo menos 4 provincias. Provincia Santo Domingo, por supuesto, encabezando la lista, provincia Duarte, Monseñor Noel, San José de Ocoa y obviamente el Distrito Nacional, donde se producen todo tipo de comportamientos que hemos dicho a veces no son voluntarios, sino sociodemográficos y económicos. Recuerden que hemos hablado mucho de esa situación que caracteriza el entramado socioeconómico y demográfico de la República Dominicana y lo que representa para quienes residen en un semillero, por ejemplo, estar o mantener distanciamiento físico y social. Es imposible, es imposible. Hay gente que duerme a veces en una cama y otras veces en el propio suelo, y hay que decirlo. Y eso es una realidad que ha estado ahí por mucho tiempo y que lejos de reducirse a su máxima expresión, se ha venido incrementando. Y como hemos señalado, el COVID-19 no ha generado mayor pobreza. No, señor. El COVID-19 ha expuesto la gran pobreza a la que siempre hemos estado sometidos y a la que obviamente ha venido creciendo al margen de los cánticos y de los lineamientos y de los anuncios sobre combate a esa pobreza. Muchos creíamos que ciertamente en esta etapa de la vida, siglo XXI, la República Dominicana no iba a tener una situación tan dramática como la que vive la mayoría de la gente de extrema pobreza. ¿Usted sabe lo que es extrema pobreza? Nosotros creíamos que ya no tendríamos que estar hablando de extrema pobreza con todos los millones y con todos los recursos y con todas las asistencias y con toda la presencia de organismos internacionales, financieros, sociales, de todo tipo. Pero sí estamos hablando de eso. Y esa realidad socioeconómica y demográfica contribuye a que una preocupación sanitaria como la del COVID-19, lejos de aguantarse, detenerse, retrotraerse y ver cómo le damos larga sin mayores incidencias hasta que llegue la anunciada vacuna, es imposible lograr ese resultado. Pero imposible es también porque quienes tienen conciencia y no están en condiciones de vulnerabilidad como los grupos que acabo de citar, siguen haciendo de las suyas y siguen pretendiendo que son los dueños y señores del mundo. Ahora las autoridades están analizando las causas por las cuales el Distrito Nacional, el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, la provincia Duarte, la provincia Monseñor Noel, se han constituido en los principales focos de incidencia o en la que la mayoría de los casos se están registrando. Ustedes recuerdan que cuando comenzó la pandemia había zonas libres de COVID.
Eso se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo y parece que a la gente no le preocupaba y sobre todo a las autoridades que debieron preocuparles. De hecho, hubo residentes en algunas zonas que intentaron por su propia decisión poner cordones de entradas y salidas a sus provincias o municipios para que el COVID-19 no fluyera en ese entorno. No se tomó ninguna medida en ese sentido. Ahora, las 32 provincias de la República Dominicana están tapizadas de COVID-19. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la propuesta de Educa, interesantísima, que es la acción empresarial por la educación, a cuyo representante hemos tenido en este programa, cuando lo escuchamos hablar de que vayamos abriendo el sistema presencial educativo de manera paulatina en aquellos lugares donde no hay tanta incidencia, nos viene la pregunta, ¿pero cuál? Ya todos tenemos incidencia y debemos cuidarnos de seguir tomando decisiones que puedan expandir este COVID-19. Ojalá que las autoridades sanitarias que encabeza el doctor Plutarco Arias puedan dar respuesta relativa a las causas que han generado esta preocupación en el entorno de ese espectro sanitario. ¿Por qué estas 4 provincias han tenido un aumento tan denudado de la incidencia del COVID-19? Es una tarea cuyos resultados estaríamos esperando en las próximas horas, sobre todo tomando en cuenta que ya ha dicho el ministro de Salud Pública que se está investigando. Señores, por otro lado, ustedes recuerdan que la República de Haití está ahí, cerquita, que comparte la isla con nosotros, pues allí hay muchos problemas. Y quiero citar una expresión del presidente de esa nación. Óiganme esto, dice el señor Moisés, que algunos le dicen moi, pero Moisés porque nosotros lo leemos en español. Óiganme esto, el Estado está siendo tomado como rehén por oligarcas corruptos. Esta expresión es en el marco de movilizaciones continuas, confrontaciones sociales permanentes y un estado de inquietud social que está reinando en este momento en la República de Haití. Jovenel Moisés, en este marco, está llamando a la unidad de esa nación. Recordemos que Moisés llegó al poder haitiano en el 2017 y en honor a la verdad, soy de las que cree que no ha tenido ningún tipo de tranquilidad para gobernar. Oye, han pasado ya 3 años y han sido 3 años de luchas continuas que probablemente no ha generado en grandísimos estallidos, porque al parecer ha utilizado algunas estrategias de entendimiento con los sectores que históricamente en Haití han estado apostando al caos, al desorden y a que se prolongue en el tiempo y en la imagen del mundo la visión que se tiene de que Haití es un estado fallido. Moisés ha estado haciendo un ejercicio en el que apela, por ejemplo, ayer eso fue lo que utilizó como elemento estratégico para llamar la atención. Habla de la unidad y de la necesidad de que los haitianos hagan conciencia, pero también hay que preguntarse, ¿y están en capacidad después de tantas agresiones morales, económicas, hasta físicas, los haitianos, de hacer conciencia solo a partir de un discurso o tiene que partir de una acción de ejecutorias de políticas públicas que los pongan como conglomerado social en condición y en calidad de opinar, de demandar, de exigir, de entender, de interpretar? Yo coloco esa pregunta en el aire, porque la verdad es que la respuesta parece muy cruel, parece muy
digamos, nos crea muchísima perturbación, porque Haití sigue siendo esa nación en la que atomizada como ha estado en los últimos, bueno, no hablemos de los últimos años, Haití lleva más de 30 años sumergido en una continua crisis política, social y económica, y no ha encontrado todavía ese liderazgo político, porque se ha desparramado el liderazgo político haitiano, que pueda presentar una respuesta interesante. Este discurso del señor Moisés habla de que para como de la unidad como último sacrificio. Y la pregunta, y es otra que le queremos hacer al entorno, ¿a quién está dirigido el discurso? A la población. Pero más sacrificio a la población haitiana. Es que hablar de sacrificio es casi, o hablar de la población haitiana es hablar casi en términos sinónimos de Haití. ¿Y a quién es que le está pidiendo el sacrificio el señor Moisés? Lo cierto es que quiero traer el tema porque en los últimos tiempos nosotros hemos estado muy ensimismados en las discusiones internas y es necesario que lo hagamos, es lo que nos compete y en este momento más que nunca, momentos en el que el mundo vive una condición sanitaria bastante crítica. No podemos estar brechando o acechando al vecino mientras nuestra casa pudiera estarse quemando. No, vamos a atender la casa, pero tampoco descuidemos a ese vecino que en el día de ayer estaba celebrando la denominada batalla de Vertieres del 1803 y que dio inicio a la liberación definitiva de Haití de la República de Francia. Y entonces esta valoración que hace el presidente de ese acto histórico también nos genera mucha preocupación porque definitivamente es como si se tratara de un epitafio. Oigan esto, dice el señor Moisés, si no entendemos el significado de la batalla de Vertieres en 1803, esta perdería su significado. Si no entendemos la unidad, la necesidad de unirnos, y si no dejamos de lado nuestro mezquino orgullo e interés para que uno pueda mirar al otro directamente a los ojos y comprometerse a poner al país en la senda del crecimiento y el desarrollo, esta batalla no tendría sentido. Pues le digo la verdad, aparentemente es un epitafio, porque en definitiva la sociedad haitiana sigue por sus fueros, la población haitiana sigue siendo ese sinónimo de sacrificio al que ahora está apelando el presidente de la nación y definitivamente no luce que un jefe de Estado en la condición en la que él está pues se dedique a hacer denuncias de que sectores oligárquicos corruptos quieren hacer de las suyas. ¿Y usted? ¿Para qué está ahí? ¿Por qué asumió? Si usted no va a tener el talante suficiente como para enfrentar esa realidad y definitivamente dejar que Haití busque su camino, se desarrolle y los haitianos no constituyan esa preocupación que ahora, desde antes y probablemente mañana siga siendo para la República Dominicana, porque lo tenemos ahí como una bomba de tiempo que en cualquier momento estalla y todas sus partículas habrán de caer, obviamente, en la República Dominicana. Ojalá que Haití encuentre su camino y ojalá que el presidente Moisés no solo haga discursos bonitos, porque en honor a la verdad es muy bonito, pero la realidad de Haití sigue siendo dramática, penosa, lastimosa, dolorosa y nos toca por demás. Qué triste. Vámonos.